Me pase. Les saludo. ¿Se escucha bien? Más bien es usted, maestra. ¿Perdón? Se me hace que nada más puede aceptar usted. Ah, ok. Y no aparece. Se me hace que todos los que estuviéramos con la cuenta de la Watch podríamos aceptar, pero ustedes entran con otra cuenta, por eso se me hace que entre ustedes no es posible. Creo que eso pasa. Mire, déjeme la pongo. Yo de eso sí entré con el correo de la UAS. Qué raro. Me aparecen como invitados. En cambio, Ari entró directo a la reunión, o no sé. No se atoró, no sé si alguien. ¿Perdón? Que a mí sí me dejó aceptar y yo no entré con la cuenta de la Wash. Ay, qué raro. Bueno, pues les agradezco mucho, Vanessa, si me ayuda, para no tenerme que estar cambiando de ventanas y que no se vea tan movido en la pantalla, el estar viniendo a recibir. Si me ayudan, por favor, ya saben cómo suena cuando está solicitando una persona accesar, para no tener que estar haciendo estos cambios y poder explicar. Muchas gracias. Gracias a quienes están entrando a la sesión. Yo les agradezco mucho el que nos encontremos aquí esta noche. Gracias por aceptar la invitación de venir a organizarnos en las actividades. En general, bueno, pues en el avance que hemos estado teniendo desde la última evaluación, la evaluación que fue en la semana 5, empezamos a analizar la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Esta ley es muy interesante porque recoge hacia lo nacional el sistema armonizado, este sistema internacional que nos da pautas para que podamos organizar estructuradamente las mercancías, ¿no? Y que decíamos, para poderlo utilizar, lo teníamos que hacer de nuestro país. Y la forma de hacerlo de nuestro país es con esta ley, cuando ya le colocamos los otros dos números y lo volvemos una fracción arancelaria, ¿no? Y aquí en esta ley tan importante está descrito en dos artículos. En el primero, todas las mercancías, las que pueden, las que no pueden importarse, las tarifas, dependiendo el arancel, el tipo de arancel que se vaya imponiendo, y algunas reglas para poder identificarnos si se calcula en litros, en metros, en piezas, en pares, qué cosas son mercancías, qué cosas no. Y pues bueno, es muy interesante, es una ley fundamental para nosotros. Mencionábamos también que hay una reforma que se trabajó desde el año pasado, pero que todavía no se ha colocado en los sistemas y que por tanto se siguen utilizando las informaciones de la ley anterior. Por eso en la página de la Cámara de Diputados están ambas leyes y por eso ustedes cuando clasifican están usando la ley anterior. Entonces, eso para irnos llevando una secuencia. En el siguiente tema que tenemos, después de comprender estas clasificaciones y ver cómo ya lo tropicalizamos a nuestro país, entendimos también cómo en otros países tienen otras fracciones, pero la misma base de los 6 números para llegarnos lo más cerca posible, ¿no? Y en la semana 7, la semana anterior, ustedes estuvieron analizando los regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros son la forma en la que yo tengo como explicación para hacerle saber a la autoridad para qué voy a movilizar mercancía de un lugar al otro, ya sea para importar o para exportar, ¿no? Y es cuando yo le digo a la autoridad, viene a quedarse la mercancía para siempre, porque es de consumo. Va a salir para siempre la mercancía. La voy a exportar de manera definitiva, la voy a importar de manera definitiva. Y las reglas, ¿no? Que eso implica, como el pago del arancel completo, las pautas que me da la ley aduanera para poder hacer una devolución en caso de no recibir o no enviar lo que se había solicitado, cuando trae desperfectos y demás, de ciertos plazos para que no me vuelvas a cobrar el impuesto cuando regrese la mercancía que sí era la correcta, ¿no? Eso era de los elementos importantes a considerar en un régimen definitivo.
me devuelvo un poquito más en la ley aduanera. Hay un capítulo que se encarga de los regímenes aduaneros en donde la autoridad nos da un catálogo de opciones para que nosotros le podamos explicar cómo vamos a o para qué vamos a traer la mercancía, ¿no? En ese catálogo, decíamos, está la importación y exportación definitiva, la importación y exportación temporal, que tiene modalidades como el retorno en el mismo estado, o la elaboración, transformación o reparación de mercancías. Está el régimen del tránsito interno e internacional, está el régimen de depósito fiscal, está el régimen de elaboración, transformación y reparación en recinto, y está el recinto estratégico. Ese es mi catálogo, ¿no? La autoridad me dice, explícame a través de estas formas para qué vas a mover mercancía, para importarla o exportarla, y en base a eso que tú eliges, yo te voy a cobrar o no el impuesto. Yo te voy a pedir o no algún documento, ¿no? Como la carta cupo para un depósito. Yo te voy a pedir o no que tengas ciertas características como persona moral para un régimen estratégico. Yo te voy a pedir o no que la mercancía salga o no de un recinto. Entonces, dependiendo la variante, voy a tener reglas. Dependiendo la razón para la que yo voy a movilizar la mercancía, voy a tener que cumplir con ciertos propósitos, ¿no? Y estábamos viendo en el régimen, por ejemplo, de tránsito, que para poder movilizar mercancía tengo que contratar empresas que estén validadas por la autoridad para poder hacer esos recorridos, que hay rutas por las cuales tiene que circular la mercancía, que no se pueden ir por donde sea, que hay plazos a cumplir. En el mismo sentido, en el depósito vemos cómo se tiene que resguardar la mercancía en un espacio debidamente autorizado, ¿no? Que son los almacenes que han pasado por validaciones de la autoridad, que hay tarifas para cobrar el resguardo de mercancías. Y en este punto me voy a detener porque para la actividad que ustedes van a realizar esta semana es muy importante entender estas diferencias de los regímenes aduaneros. No es lo mismo si voy a importar de manera definitiva, así va a ser temporal. ¿Por qué? Porque de entrada, en definitiva, sí pago el arancel y en temporal no. No es lo mismo si va a llegar a depósito la mercancía y luego la paso a un régimen definitivo, porque tengo que calcular cuánto va a ser lo que voy a pagar por ese resguardo. ¿En dónde voy a encontrar cuánto es el monto? Apunten, por favor, en la Ley Federal de Derechos, por ahí del artículo 45 al 49, en ese inter, va a decir cómo es que se puede o se va a estar calculando los montos diarios dependiendo de si la mercancía es peligrosa o no, si la mercancía necesita refrigeración o no, si la mercancía corresponde a animales vivos o no, si son explosivos o no. Entonces tendré yo estas variantes, ¿no? Igual la consideración del tipo de persona que puede o no utilizar un régimen o el otro. Entonces, estos elementos que ustedes estuvieron trabajando la semana pasada son fundamentales para la actividad de esta semana. Está la posibilidad ahí de que repasemos un poquito más los regímenes aduaneros justo en esta semana que vamos a estar trabajando en los supuestos. Y pues bueno, en la mañana yo les puse unos enlaces en donde por equipos tienen un caso en particular. Si eran 4 personas, puse 4 mercancías con la intención de que todas y todos practiquen, ¿no? Pero sí les voy a pedir que como se entrega en equipo, revisen entre ustedes qué hizo o no la otra persona. A mí me tocó un producto, pero voy a revisar a mi compañero, a mi compañera, a ver si calculó bien el impuesto, a ver si clasificó bien, o bien nos juntamos todos y vamos haciendo el trabajo juntos. ¿Para qué es esto que le pide la maestra? Bueno, pues para validarnos, para practicar más, para ser ese filtro, ¿no? Ustedes van a tener unas variantes aquí de calificaciones en esta actividad. La entrega por equipo de la explicación y del material, y también
lo que ustedes van a estar entregando en las carpetas. En las carpetas todos tienen acceso o todas tienen acceso dependiendo el supuesto que les tocó. Yo puse un cuadrito, describí el supuesto, pero ustedes van a tener que hacer un cuadro para cada uno de los artículos, para cada una de las mercancías. Eso quiere decir, no sé, al equipo que le tocó 4 cosas, pues va a haber 4 cuadritos. Y ya sea que ustedes me digan que todos hicieron todo, o ahí arriba me ponen, Yasmín, trabajó con este producto. Carla analizó tal otro. Y va a estar la entrega por equipos. La entrega por equipos, jóvenes, es un video. Es un video en el que yo busco que ustedes apliquen el lenguaje aduanero, que me estén hablando de regímenes, que me hablan de la clasificación, que me digan explicaciones de las obligaciones breves hasta donde llevamos, en base a el material gráfico que ustedes presenten. En mi caso, por ejemplo, es este material. Este material yo lo puse en una sola lámina. Yo tengo claro que cuando son más productos, pues por lo menos tendrán que ser 3 o 4 láminas para poderlo presentar. Tengo equipos, he tenido equipos que pues tienen una presentación de PowerPoint, entran al PowerPoint que les permite grabarse y luego lo juntan y luego ya lo presentan. Como ustedes crean que sea más sencillo. Si alguna de ustedes por equipo necesita usar Teams para grabarse, me avisan, yo les abro una sesión, le ponemos equipo 1, equipo 2, equipo 3, le activamos el espacio de grabación y podemos tener su explicación de viva voz, que es lo que yo busco. Entonces, ¿cómo será la circunstancia? Bueno, punto número 1, voy y reviso qué es lo que me tocó. ¿Qué supuesto me tocó? Yo les tengo aquí variantes a cada uno de ustedes. En mi caso, el supuesto dice, un cuadro de la pintora Frida Kahlo se exhibió en el Museo Nacional de Colombia por un lapso de 3 meses. Eso quiere decir que el cuadro estaba en México y fue llevado a Colombia a una exhibición por 3 meses. Y le tengo que desmenuzar, que resolver todos los elementos, déjenme, ya volví a entrar a todos los elementos que se están ahí pidiendo. En esta circunstancia hay un formatito que tienen ustedes también ahí en los supuestos, yo lo voy a usar aquí nada más para ejemplificar, que tendríamos que estar poniendo aquí, ¿no? Yo podría poner copiado, pegado, ahí lo de Frida, déjenme, ahora me voy con Frida, para poderlo llevar a la par. ¿Cuál es mi supuesto? ¿Cuál es lo que yo tendría que estar colocando aquí? Lo del cuadro de Frida, ¿se acuerdan? Cada uno de ustedes tienen algo en lo particular. ¿Qué es lo siguiente que tendría yo que poner? Justamente la mercancía, manzanas, peras, taladros, pinturas, albercas, pinceles, lo que a ustedes les haya tocado. Recuerden, es un cuadro por mercancía, porque cada mercancía tiene su propia clasificación, cada mercancía tiene su impuesto que se paga o no, cada mercancía va a tener o no regulaciones y restricciones no arancelarias, va a tener su propio precio, va a tener su propia cantidad, entonces, repito, es un cuadro por cada uno. ¿De dónde voy a sacar la clasificación? Bueno, pues ustedes ya saben, ya han estado usando el portal de CISEX. Aquí vamos a estar clasificando, aquí vamos a estar encontrando el supuesto para yo identificar un arancel, ¿ok? ¿Qué es otra cosa que tendría que estar teniendo aquí en cuenta? El precio. En el caso de mi mercancía, obviamente ese producto no tiene un precio. No puedo ir a comprar ese cuadro. Tiene un valor, no es un estimado. Es más, ese cuadro que usted ve ni siquiera está disponible porque está perdido. Pero bueno, en el caso del taladro, de los 5 galones de pintura, de las 10 sombrillas, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Me voy a Google y pongo precios sombrillas
más o menos parecidos a los que usted está viendo en las fotos que yo le puse. Y aquí le pongo en el cuadrito precio de la mercancía. Yo le pongo que lo encontré en Walmart y que costaba 30 pesos cada uno. Y con la referencia. Le ponemos obviamente la clasificación arancelaria que nos haya tocado según la mercancía, según lo que encontramos en CISEX. Y le ponemos la cantidad, 1 galón, 20 zapatos, 40 kilos de algo. Aquí le ponemos la cantidad de la unidad de medida. En este caso va a ser una pieza. En el caso suyo pueden ser kilos, litros y demás. Tengan cuidado porque quizá yo puse una mercancía en litros y la forma en la que se mide en la clasificación son kilos. Entonces va a tener que hacer esa conversión. Hay que conocer nuestra mercancía, hay que entender el supuesto. Y luego, bueno, vamos poniendo esta dinámica de información que nos aparece en CISEX, ¿no? Que ustedes ya han ido trabajando. Está exceptuada el pago en importación y en exportación, tiene IVA cuando se importa, no tiene IVA cuando se exporta y tiene el mismo IVA para regiones fronterizas. Y ya viene aquí los parámetros que yo podría estar poniendo. ¿Qué tipo de arancel es el que tiene este producto? Pues de entrada está exceptuado, ¿no? Si aquí estuviera en porcentajes, estuviera específico, estuviera mixto, sería lo que yo tendría que estar poniendo acá, pero en mi caso no tiene. El IVA por importación, el 16%. El arancel de exportación es exceptuado, el IVA está en una tasa del 0. Y venimos a lo interesante de mi producto. No todos los productos tienen regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿se acuerdan? En mi caso, es un producto muy particular que sí tiene y que se debe de verificar, por ejemplo, aquí una autorización previa del INAH, una autorización previa del INVAL. Sí, dice únicamente los realizados por, y en este caso dice Frida Kahlo. Si ese cuadro lo hubiera pintado la maestra, aparte de que le quedaría muchísimo más feito, no importaría, no necesitaría yo la autorización del INVAL, pero como mi cuadro, ustedes pueden ver, es de Frida Kahlo, sí necesito de esta regulación. Entonces, bueno, pues aquí yo le pongo esta partecita de aquí, lo que corresponda, ay Dios, perdonen, porque luego no traigo mouse y hago puras locuras. Lo que corresponda a mi producto. Aquí que puede ser un etiquetado, puede ser un cupo, puede ser un permiso. Ustedes ya trabajaron las regulaciones y restricciones no arancelarias. Por eso justamente yo me quería reunir con ustedes hoy, porque este trabajo es muy conformador de otros temas que ustedes han estado trabajando y nos va a permitir que los repasen de manera práctica. Y que bueno, por eso también el dejarlos desde esta semana para que tengamos tiempo de realizarlos y de revisarlos antes de la evaluación. Entonces aquí decíamos en la regulación de restricción no arancelaria va a depender de cada mercancía. La temporalidad. En el supuesto dice por cuánto tiempo se va el cuadro de Frida Kahlo a Colombia, ¿no? En mi caso son 3 meses. En algunos supuestos es otras temporalidades, ¿no? Yo aquí le voy a pedir que revise la ley. La ley en la cuestión de la ley aduanera nos habla en el régimen, los regímenes nos dicen temporalidades. En este caso, mi cuadro no se va para siempre, ¿no? Y aquí me lleva a esta otra parte. Mi régimen no es definitivo. Mi régimen es temporal. Y dentro del régimen temporal estoy haciendo una exportación. Y dentro de esa exportación estoy eligiendo la modalidad de temporal para retornar en el país en el mismo estado. No quiero que le pase nada al cuadro, no quiero que nadie lo retoque, no necesita nada y tiene que ir y volver en la misma forma, ¿ok?
Entonces, ese es el régimen que yo voy a estar utilizando. Y eso significa que la temporalidad no depende de mí, sino de lo que marca la ley aduanera. La ley aduanera dice, si es tal producto se puede ir un mes, si es tal producto se puede ir 3 meses, 6 meses, 18, etcétera. Entonces, revise la parte de régimen temporal para ver si está en los plazos adecuados. Quizá yo dije, este cuadro se va por 5 años y la ley me dice que no se puede, ¿ok? Entonces yo lo tengo que considerar. No es lo que yo quiera, sino la temporalidad de plazo que me deja la ley. Cuando yo estoy poniendo aquí que voy a exportar papa y que va a ser para un régimen definitivo, pues la temporalidad va a ser indefinida, ¿se acuerdan? No hay un plazo, pero en este caso sí estoy diciendo que va y regresa. Y la ley es muy clara en una descripción en la que me dice cuánto tiempo puede estar afuera o no esta mercancía antes de regresar. En este caso, pues voy a hacer una exportación, quito de aquí del cuadrito lo de importación, quito de aquí del cuadrito todos los otros elementos y lo dejo únicamente en lo que vaya a aplicar, ¿no? Que en este caso es temporal para retornar en el mismo estado. Sí, perdón, aquí va a estar, así vamos a ir llenando. Vamos a quitar lo que sí, lo que no y así. Siguiente punto, dice, mencionar leyes que aplican en general. Bueno, en nuestro cuadrito que ustedes van a tener de guía, yo tengo justo esto que he estado llenando acá, lo tengo en una forma presentable para poderles explicar. Primero, obviamente, voy a llenar mi cuadrito. Y aquí, una vez que ya lo llené, que ya sé qué cosas aplican, qué cosas no, cuál régimen va a seguir, cuáles contribuciones se tendrían que pagar, entonces vengo y cumplo con lo demás. En esta parte de normatividades, bueno, pues yo les mencioné ahorita la ley aduanera. Necesito la ley de los impuestos generales de importación y exportación para poder clasificar. Necesito la ley de comercio exterior para poder identificar si tiene regulaciones y restricciones no arancelarias. Y así, por ejemplo, si en mi supuesto se habla de un depósito, necesito la Ley Federal de Derechos. De derechos, ahorita platicamos de que si tiene IVA o no mi mercancía, la ley del IVA. ¿Se acuerdan? Y así voy poniendo las leyes que yo creo tienen relación con mi producto. ¿Qué otra cosa? Esta parte lo vamos a dejar como mencionado. ¿Qué cosas tendría yo que pagar? Hay situaciones que ustedes todavía no conocen que vamos a estar trabajando en otras semanas de algunos otros cálculos que se tendrían que estar pagando. Lo que usted conozca de aquí, el IVA, el impuesto del arancel, las cuotas compensatorias, el cobro por el almacén, eso sí lo ponemos aquí. En mi caso, en mi supuesto, estos datos pues dan ya la información para poder realizar la base sobre la cual yo estaría presentando, ¿no? Entonces, una vez que yo terminé mi cuadro, ya tengo la certeza, ya sea que lo trabaje con mis compañeras, mis compañeros juntos, o bien hice mi parte y le digo a los demás, ya están, por favor, revísenlo, porque nos lleva a todos la calificación en equipo una vez que lo presenté acá en el video. Entonces, ya una vez que estamos validando, entonces sí ya nos vamos a hacer el PowerPoint o la infografía con la que vamos a presentar. Y ustedes les digo, ya sea que se graben en una presentación en PowerPoint o se simulen aquí como lo estoy haciendo yo, me dicen, eso es lo de menos. Lo importante es que yo los escuche o las escuche, ver cómo nos organizamos con la información. Y pues bueno, aquí sería iniciar leyendo el supuesto. El cuadro de la pintora mexicana Frida Kahlo que se exhibió en el Museo Nacional de Colombia por un lapso de 3 meses. Ese es mi supuesto. ¿Cómo lo resuelvo? ¿O cómo lo resolví? Lo resolví clasificando. ¿En dónde encontré la clasificación? En CISEX, donde me dice que está identificado este producto, esta mercancía como pinturas o dibujos, objetos de arte o colección y antigüedades. Y me hablan de particularidades muy específicas, ahí el CISEX.
¿Qué es lo siguiente que tendría yo que explicarle? Que bueno, que de acuerdo a la ley de los impuestos generales de importación y exportación, la cantidad o la unidad de medida de esta mercancía es por pieza y en este caso es una. Y que de acuerdo a la ley de los impuestos generales de importación y exportación, la mercancía para exportación, que es mi supuesto, está exceptuado. Y que de conformidad con lo que se menciona en el supuesto y avalado por lo que está descrito en la ley aduanera, la temporalidad por la que se va es de 3 meses, pero podría irse hasta por 1 año porque se va a destinar a exposiciones, convenciones, congresos internacionales o eventos culturales o deportivos, según el 116 de la ley aduanera, que nos marca la temporalidad para los regímenes temporales. Entonces, si yo aquí le hubiera puesto que se va por 5 años, pues no se podría, ¿verdad? Tendría yo que hacer esas validaciones previas. Y luego, bueno, pues decimos que de acuerdo a la ley del IVA tiene un 0% porque se trata de una exportación. De acuerdo a la ley de los impuestos, digo, de comercio exterior, perdón, tiene esta autorización previa de la cual ya hablábamos ahorita porque el cuadro fue pintado por Frida Kahlo Calderón y por tanto se requiere de esa autorización previa para que se valide la salida de esta mercancía y su regreso. Y que bueno, pues el régimen que yo he elegido con el que se resuelve este supuesto es una exportación temporal porque no se va para siempre. Y esta exportación temporal es para retornar en el mismo estado porque no le vamos a modificar nada a la mercancía. Y básicamente las normatividades que yo estoy trabajando son la ley de los impuestos generales, la ley aduanera, la del IVA, de comercio exterior, la federal de derechos y las reglas de comercio exterior. Y en las contribuciones a pagar, yo hice el cálculo, usted haga el cálculo de lo que pueda hacer, de lo que estemos ahorita conociendo. Tendremos otras semanas en las cuales ya explicaré más elementos, como la prevalidación, eso aún no lo conocen del todo. El derecho de trámite aduanero. En este caso vemos la parte del arancel, ¿no? Que no se paga, no tiene IVA y no tiene cuotas compensatorias. ¿Por qué no tiene cuotas compensatorias? Porque es una exportación, ¿se acuerdan? Solo las importaciones tienen cuotas compensatorias. Y eso en los supuestos que están muy delimitados después de un análisis de acuerdo a la ley de comercio exterior para saber si existen prácticas desleales que hacen que una mercancía llegue a precio muy bajo a nuestro país. Entonces yo aquí resuelvo con eso. Ustedes, si se les complica mucho, me ponen que tiene este arancel, lo calculan, si les saliera ahí cuánto del IVA, que sí lo saben calcular, y con identificar algunos de los elementos como almacenaje, que les digo que está en la ley federal de derechos, y que ahí podemos decir si se almacena 15 días, se cobra tanto por día, si se almacena más de 15, se cobra tanto, dependiendo el supuesto que a usted le corresponda. En esta parte, bueno, pues cerramos con la identificación de quienes integran el equipo. Yo puse aquí un poquito de historia de mi personaje, no necesariamente ustedes lo tengan que hacer igual, pero esto, bueno, pues les permitió más o menos hacer la explicación de su mercancía. De cada una, todas ustedes tienen que grabarse explicándolo. No me importa si los veo o no, no necesito verlos en el video, necesito escucharlos, saber que todas y todos participamos para ir trabajando nuestro lenguaje aduanero de comercio exterior. No es como de que yo hago la presentación y ustedes lo exponen porque a mí me da vergüenza. No se preocupen. Si sienten que les complica mucho que lo pongamos en un tablero, si sienten que eso les podría generar un poquito de sentimiento de inhibirnos,
lo puedo pasar a otra forma de presentación. Lo único que no podríamos comentar más que la presentación aquí la subiríamos y los audios los podríamos poner aparte. De todos modos, yo les invito, ¿no? A practicar. Nadie somos expertos. Todos estamos bajo esta premisa y si hace un speech, si hace un diálogo de los elementos que va a tener, pues solo se va grabando, ¿no? Es para que ustedes vayan practicando. Básicamente, así sería la actividad. Tendrían que estar cumpliendo con todos esos elementos que ustedes estuvieron viendo en el cuadro, en lo que yo estuve llenando ahí de información respecto de la mercancía en lo particular. ¿Alguna duda? ¿Alguna situación? Yo estoy viendo aquí a Yasmín con la manita levantada. Adelante, Yasmín. Maestra, tengo una duda. Por Sí. ejemplo, en la tablita viene lo que es precio de la mercancía, pues sí, sí. Entonces, por ejemplo, en descripción, por ejemplo, la mercancía, pues sería ahí la fracción arancelaria, pero en descripción del supuesto, ahí sería la mercancía que nos tocó. En la descripción del supuesto usted copia y pega así como está, mire, por ejemplo aquí. Voy a abrir el de ustedes en particular, acá está. Ay, perdón, no lo abrí adecuadamente. Ay, a ver si no me da aquí la opción porque no traigo mouse. Ya hice una locura, perdónenme, pero voy a hacerle una copia para poderlo trabajar. Aquí lo dejé. En esta premisa de lo que voy a poner de ustedes es su ejemplo. Entonces, en descripción del supuesto ya está ahí, Yasmín. ¿Sí? Aquí en precio, aquí donde le vamos a poner, cuesta 300 pesos y lo vi en Soriana. ¿Sí? A mí no me importa si alguien encuentra en 300 pesos un violín y alguien encuentra en 5,000 un violín, ¿no? A mí nada más me sirve una base para un cálculo. Esto que le tocó a usted lo va a estar calculando, lo va a estar corroborando en precio contra el arancel. Y a esos 300 o a esos 5,000 le vamos a sacar el porcentaje del arancel, le vamos a sacar el porcentaje del IVA. Por eso yo necesito saber contra qué lo calculan. Aquí en la fracción arancelaria, pues les ponemos todos los numeritos que decíamos tienen que ser 6 internacionales y 2 nacionales, ¿no? ¿Sí? Aquí le ponemos 1, 5, 20, dependiendo lo que nos aparezca aquí. Aquí le ponemos la unidad de medida. Pueden ser litros, pueden ser pieza, pueden ser pares, dependiendo cómo nos dice CISEX que es. En esta parte de los incrementables, les voy a adelantar un poquito algo que luego les voy a explicar, solo para que vayan llevando un poquito más la cuenta. Los incrementables, jóvenes, compañeras, son erogaciones que yo tengo que hacer para poder movilizar la mercancía de un lugar a otro. El flete, el seguro, alguna gestión de negocios que yo tuve que pagar. En nuestro caso, pues no tenemos ese dato, ¿no? Vamos a hacer como un estimado de factura, porque yo estoy diciendo esto cuesta 300 pesos y voy a comprar 2, pues son 600. Pero no sé cuánto costó el incrementable, cuánto me costó movilizar de un lugar al otro. Entonces, para que tengamos esta claridad de que no es solo el precio de la mercancía, sino son estos extras, voy a pedirles que aquí usemos el 10% de lo que le salga a la mercancía, ¿ok? Aquí le ponemos 30 pesos, 20 pesos, dependiendo lo que me salga del monto de acá arriba. Esto va a ser completamente arbitrario, pero nos ayuda a entender que es una cantidad más que se tiene que poner respecto de la mercancía cuando yo le calculo el arancel. Entonces, aquí acuérdense, ponemos si es importación o exportación. Maestra, ¿Ve? el incremental, ¿dónde lo sacamos? También de CISEX. El incrementable es algo arbitrario. Le vamos a sacar el 10% al precio de la mercancía. ¿Sí? Si yo aquí dije que una pieza va a valer 300 pesos, el 10% va a ser 30, ¿ok? Hasta ahí va. ¿Sí? Así lo vamos a estar haciendo. Después les explico por qué. Porque estas cosas que se van a contabilizar acá se sacan sobre 330.
Ahorita eso lo hacemos como estimado. Ustedes nada más me identifican lo que puedan calcular o identifican las cosas que tendrían que pagar y las cosas que no. Luego vamos un poco más allá con los siguientes elementos. Pero es importante que sepan que no es solo el precio de la mercancía sobre lo que yo calculo el IVA o sobre lo que yo calculo el arancel o cualquier otro monto que yo tenga que estar identificando sobre lo que costó y lo que me va a costar traerlos de un punto al otro. Aquí entonces poníamos si el arancel era porcentual o si tiene una cantidad específica, ¿se acuerdan? Si era porcentual, si era un 10%, un 20%, un lo que fuera por ciento, o si era específico y decía son, entre paréntesis, 45 centavos de dólar. Acuérdense que aquí son centavos de dólar por cada pieza, o bien si era mixto, ¿ok? Que tuviera ambos. Aquí voy a poner el tipo de arancel que es, aquí voy a poner si tenía IVA o no, en cada uno de los supuestos. Aquí lo estoy llenando completo. Aquí lo pongo completo, pero en el producto final o en la entrega final usted solo use lo que va a servirle. Si estoy diciendo que es una importación, pongo solo los datos de la importación. Si estoy diciendo que es exportación, pues solo lo de exportación. Si se fijan, en el ejemplo de Frida Kahlo, yo solo hablo de exportación, pero aquí en el cuadro lo pongo completo. Regulaciones, igual aquí le ponemos si tiene cupo, si tiene permiso, si tiene normas oficiales mexicanas que cumplirse. Aquí le voy a poner lo que ustedes han estado encontrando. Aquí si es indefinido o definitivo, porque ya venga a esa definición de régimen, o si es temporal, por cuánto tiempo, etcétera, ¿no? En esta última parte identifico el régimen que me va a tocar. Y aquí en este punto aprovecho a decirles que hay mercancías que ocupan más de un régimen. Puede ser que viene la mercancía a un depósito temporal por cierto tiempo en lo que yo alcanzo a tener liquidez para pagarlo y sacarlo, y luego lo voy a pasar a un tránsito de mercancía para moverlo de una aduana a otra donde yo lo quiera colocar, y luego lo paso a un régimen definitivo. Puedo estar mezclando regímenes. Hay algunos que son como un tipo comodín, como el depósito y el tránsito. Hay mercancías que utilizan estos regímenes y otras no. Y hay regímenes como el tránsito que tienen que tener una consecuencia después de elegirse. No puedo decir que la mercancía va a estar siempre moviéndose, ¿no? La tengo que pasar a un régimen después definitivo, temporal, de elaboración o de lo que sea. Pero me ayudan a ir entendiendo el cómo voy a movilizar la mercancía de una aduana a otra. Cómo voy a recibir o entregar un producto. Entonces, aquí podría estar más de un régimen. Podría ser definitivo con depósito y tránsito. Podría ser temporal con tránsito. Aquí podría haber más supuestos. Yo les puse casos sencillos, pero eso podría suceder. Lo de las leyes que ya les dije cuáles podrían estar aplicando. Y aquí les digo, si se les hace muy difícil identificar el monto, me ponen si se paga impuesto, no se paga impuesto, sería más o menos tanto, no se pagan cuotas, o si hay otros pagos. En otros pagos les voy a poner aquí para que se vea en la pantalla, lo voy a subir. Ley Federal de Derechos, en la parte que habla de las aduanas. Después del artículo 42, más o menos, el 42, el 49, todo eso le van a dar montos de pagos de resguardo de mercancía en depósito fiscal por día. Entonces, bueno, si no me aplica un depósito fiscal, pues no voy a tener que usar este otro extra, ¿no? Básicamente así sería, Yasmín. No sé si con eso lo expliqué un poquito mejor. Sí, maestra, pues al realizarlo no sé, maestra, pero sí lo explico bien. No se preocupen, igual estamos en tiempo de preguntas. Adelante, Vanessa. Entonces, por lo que entendí, aparte de tener que subir el video, también es requisito que estén llenos los cuadritos. Es decir, si por ejemplo en mi equipo tocaron tres mercancías diferentes, tenemos que llenar en la carpeta que nos compartió los 3 cuadritos, porque eso también lo va a revisar. Así es, eso lo califico de manera individual y la presentación la califico también, o sea, individual, pero sí por equipo, va a tener esas dos variantes. Y sí, ya sea que me ponga aquí
por cada mercancía, luego me ponen aquí manzana, membrillo, miel. O entro aquí al supuesto, ay, perdón, ya lo volví a hacer mal. O entro aquí al supuesto y están los 3 o los 4 cuadritos, ¿ok? A mí eso me sirve para saber que fueron identificando todo de manera correcta o cómo poderles ir apoyando en caso de que alguien requiera. Antes de que hagan la presentación, antes de que presenten, me dicen a veces, maestra, ¿puede entrar a ver rápido mi cuadrito? Y yo hago como un previo. Eso me ayuda mucho. Hasta para corregirles, les puedo corregir más fácil ahí que en una presentación, para que no queden dudas después y puedan ir entendiendo el por qué estaba quizá un monto u otra cosa. No sé si eso dejó claro la pregunta, Vanessa. Sí, entonces también si lo acabamos relativamente pronto, podemos pedirle que haga como una Revisión pequeña rápida. revisión. Sí, claro. Ah, muy bien. Y luego, por ejemplo, me estaba fijando que pues en el cuadrito que le tocó al equipo de la compañera, vienen otros conceptos que en el mío no. O sea, nada más aplicamos los conceptos que vienen de nuestro equipo, ¿verdad? Porque, por Son ejemplo, solo eso que los nos supuestos. explicaba del Ujú. 10% no viene. Son solo los supuestos, que están en el suyo. En todos deberían de considerar el incrementable. Les digo, todavía no llegamos a esa etapa en la que se los voy a explicar, pero sí consideren agregarle, si van a arriesgarse a calcular los aranceles, si quieren ir un poquito más allá y quieren arriesgarse a hacer este cálculo, sí súmenle un 10% a cada mercancía de lo que le aparece en el monto del precio, ¿ok? Repito, si mi producto costaba 300 pesos y son dos, van a ser 600, le saco el 10%, son 60 más, y sobre 660 voy a calcular el 20% de arancel, o el arancel del 33, la cantidad fija de 33 centavos de dólar, o el mixto. Arriesguense un poquito, yo trato de irles apoyando para que sea más sencillo, pero no pasa nada si lo llevamos hasta aquí. Las siguientes semanas después de la evaluación va a ser justamente calcular montos, ¿no? Ya hacer puros cálculos y algunos otros temas ya más sencillos. ¿Alguien Ah, más? No sé si con eso contesté, perdóneme, Vanessa. no, no se preocupe. Muchísimas gracias y ya me quedó claro. Acuérdense, chicos, compañeras, cada supuesto es diferente. Por eso hice variantes. Más o menos están equilibrados para que todas tengamos algo sobre qué trabajar. Pero unos van a hacer importación, otros exportación, unos van a necesitar almacenaje, otros no. Algunos, por supuesto, por el tipo de mercancía van a tener regulaciones, otros no. Algunos van a estar exceptuados. Cada mercancía es distinta y eso pues es lo que les digo que da como este sentido de complejidad a nuestra materia y por eso tendríamos que estar practicando. No, no pasa nada si tenemos que preguntar, no pasa nada si nos equivocamos en alguna cosa, estamos practicando, ¿ok? Entonces queden en esa tranquilidad al momento de realizar su trabajo, de presentarlo, que pues, no se está hablando de algo completo, ¿no? O algo real por completo, porque ni tengo la factura, ni sé cuánto costó esto o aquello y estoy hablando sobre estimados. Adelante, Yasmin. Maestra, entonces, por ejemplo, a los que le tocó en mi equipo vendría siendo lo del piano, el violín, o sea, son esos Esos cuatro. que están arriba, ¿verdad? Ustedes se ponen de acuerdo y dicen, los buscamos todos juntos y ya se juntan en algún Zoom, en alguna, o aquí mismo si requieren. O dicen, no, pues a ti te tocó el piano, a ti te tocó la guitarra, a ti te tocó el violín y luego ya que tengan el cuadrito, lo revisamos entre todos. Entonces, según cómo ustedes se quieran organizar. Y luego, ya que tengan la información, lo pasan a alguna presentación sencilla, que es lo que vamos a estar subiendo en el tablero. Les digo, si creen que puede ser muy complicado, me ponen en audio la explicación y aquí en el tablero solo me ponen en la infografía o como sea, o me pueden poner el video junto con la infografía, como se sientan cómodos, pero necesito escucharles. Nos damos cuenta de cuánto sabemos cuando nosotros mismos lo explicamos, ¿ok? No crean que lo hago por alguna situación de mortificación, sino porque, bueno, cuando ya empiezo a hablar que el IVA, que el arancel, que el régimen, que no sé qué, pues se van a ir dando cuenta qué tanto saben o qué tanto nos va faltando. ¿Alguna otra pregunta, Yasmin? Sí, maestra. Ya Sí. de ahí, por ejemplo, ya cuando terminemos, entonces hacemos la presentación.
Y, por ejemplo, lo que vamos a subir vendría siendo los 4 cuadritos. Lo que va a subir es quizá una infografía sencilla, como esta que yo tengo aquí, que se recorra hacia un lado y aquí está, no sé, la guitarra y luego le doy un avancito y luego el violín. Algo sencillo, ¿eh? O sea, que traten de que no sea demasiado, que no les complique mucho. Igual, si ustedes es más fácil hacer un PowerPoint, y en uno ponen obligaciones, en otro ponen tipo de régimen, lo que ustedes crean, pero son videos sencillos, son materiales sencillos así como este, pero sí va a tener que ser uno por cada producto. Pero, por ejemplo, más bien es en donde dice añada aquí, maestra. ¿En dónde está? Donde dice añada aquí, ya ve que en el foro vamos a subir eso, la presentación. Ah, Pero ok. donde dice añada aquí, ¿qué es lo que vamos a subir? En- Van a ser los 4 cuadros, ¿no? ya sé, ya sé. En esta parte de los envíos, ¿verdad? Sí. Ándele ahí. En esta parte, por lo general, lo único que les pido que me pongan para poderlos identificar es el enlace de la carpeta. Ya así yo puedo ir a la carpeta del equipo 1 y ver qué escribieron. ¿Sí? Si quieren, les Muy bien. invito a que desde ahorita cada quien vaya y le dé el envío al enlace. Le copiamos el enlace, lo ponemos acá en el envío y ya lo vamos colocando. Ya para mí pues va a ser más fácil saber Alan en cuál equipo está y que me lleve directo, ¿ok? ¿Alguna otra cosa más? No, maestra, por lo pronto. Alguien más y por lo pronto, no se preocupen, acuérdense que por eso los quería ver, las quería ver pronto, porque pues esto nos va a llevar un tiempo, es comprensible, es una actividad que nos invita a poner muchos de los temas en práctica, ¿ok? Va a venir, aprovecho a decirles, en la siguiente semana el segundo parcial, porque no lo quiero poner en la orilla de vacaciones para tener oportunidad de revisarles, de hacer aclaraciones y demás. En esta parte también comentarles que, bueno, entre las actividades siguientes que tendríamos estará la Ley de Comercio Exterior, estará las regulaciones y restricciones no arancelarias, estarán cálculos de obligaciones, ahí les explicaré de nuevo estas obligaciones, el IVA y demás, y podremos estar practicando para identificar el derecho a trámite aduanero, el incrementable y demás elementos, ¿no? Entonces les digo, estamos en una etapa en donde vamos a integrar mucha información, pero vamos a seguir practicando para que no se me desesperen, si podemos llegar nada más a identificar, se paga esto, no se paga lo otro, ¿ok? Si no pudimos hacer el cálculo. Adelante, Yasmin. No, maestra, se me quedó la manita parada. Ah, perfecto. Gracias. No, de nada. Entonces recuerden, aquí se quedó la grabación. Estaré tratando de dejarles el repaso para la evaluación del segundo parcial desde el viernes. Nos ponemos de acuerdo durante la semana, pero yo creo que podríamos estar dejando la evaluación abierta de miércoles a jueves, quizá, y tengan oportunidad pues de los días anteriores para hacer repasos y para completar las tareas. Si consideran que es necesario que amplíe la fecha de entrega de esta actividad, la podemos dejar a que se entregue a mitad de la otra semana. Yo no tengo ningún inconveniente. Para mí lo importante es que ustedes practiquen, que ustedes se prueben a ver qué tanto más pueden investigar, hacer y se arriesguen, ¿no? Entonces, si ven que requieran de un poquito más, con toda la posibilidad de tiempo estamos para poder recibirles estos materiales. Por mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho su interés. Sé que algunas personas quisieran estar y no pueden por otras actividades, pero una vez que cierre la grabación, la pueda descargar, la pueda convertir en YouTube, la voy a colocar ahí en nuestra plataforma. Es un poquito complicado, pero les pido comprensión en eso, en lo que se descarga, se convierte y demás. Yo ya la colocaré en el tablero en donde hemos estado poniendo
otras sesiones y pues que nos sirva para poder estar trabajando esta actividad. Yo sigo a sus órdenes para ayudarles, apoyarles en lo posible. Arriésguense a trabajar lo más posible. Les pido por favor que si me solicitan apoyo, sea cuando el cuadro ya esté completo, para poder revisar todo en general y que no les revise una parte y luego les falte otra y sea más sencillo para mí poderles apoyar. Si tienen alguna cosa más que decir, estoy a sus órdenes, si no, podemos cerrar sesión. Maestra, ¿los trabajos se los mandamos por WhatsApp o cómo? Solo me dice, maestra, necesito que revise a mi equipo, soy el equipo 1 y yo ya entro y veo la carpeta. Ah, excelente, gracias, maestra. No, de nada, por eso es más fácil trabajar así, ¿eh? Porque podemos modificar todavía cosas. ¿Algo más? No, maestra, gracias. Gracias, Yasmín. ¿Algo más, Vanessa, Fernanda, Cuauhtémoc, Ari? No, maestra, todo bien. Fer, Gracias. Maestra, todo bien. todo el ánimo, chicos, saben más de lo que piensan y van a darse cuenta en este ejercicio y en las siguientes semanas que ya vayamos a calcular más obligaciones. Yo estoy cierta que con los grupos que menos batallo para la parte de los cálculos es justamente con esta optativa, porque pues ustedes tienen una formación distinta a mis grupos en donde doy derecho aduanal o aduanas, que ellos no son tan contables como son ustedes, pero igual no se sientan presionados, les digo, si ven alguna parte que no alcancemos a hacer todavía, pues lo identificamos hasta donde podamos y yo con todo gusto les apoyo. Tengan muy bonita noche de lunes y pues estamos al pendiente para llevarle el ritmo a la actividad por si la tenemos que espaciar un poquito más, pero que sí entre dentro de la evaluación. Hasta luego. Voy a cerrar sesión. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Que vaya muy bien su día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye bye.